¿Qué tal, amigos? Les habla Manning. Un gusto saludarlos desde Balón Suelto. Amigos, ha llegado el momento en que algunos equipos, debido a sus consecutivas derrotas, comienzan a despedirse de sus tan anhelados sueños, estar en los playoffs. Otros aún pueden llegar, pues tienen su destino en sus manos. En cambio, otros se han consolidado como potencias en el emparrillado de la NFL y hasta pintan como grandes favoritos para llegar al Supertazón. En este medio, no basta ser el equipo más rápido, ni el equipo más fuerte para dominar en la liga, sino el que mejor se adapte al juego de conjunto. En esta ocasión, mi compañero John y su servidor haremos el análisis y daremos los pronósticos de los juegos más esperados y emocionantes de la semana 8. Posteriormente, mi compañero Trevor realizará un breve análisis y nos dará los pronósticos del resto de los equipos que juegan en esta semana, que por el nivel de juego que hasta el momento han mostrado, consideramos que son poco atractivos. Los equipos que descansan en esta semana son Raiders de Las Vegas y los Cuervos de Baltimore. Antes de iniciar, les invitamos a que se suscriban a este canal, que compartan este video con todos sus amigos y nos dejen un like para que nos motiven a mejorar la calidad de los videos que semana a semana les enviamos y así podamos compartir nuestra pasión con esta gran comunidad de fanáticos de la NFL. Bien, empiezo con el encuentro entre los Titanes de Tennessee contra los Potros de Indianápolis. Estos dos equipos vienen de ganar en sus enfrentamientos anteriores. Los Titanes vienen de aplastar a los Jefes de Kansas City y los Potros vienen de ganarle a los 49ers. Los Titanes con marca de 5 ganados y 2 derrotas y los Potros con marca de 3 ganados y 4 derrotas. Los Potros se vieron muy bien en el enfrentamiento contra los 49ers, pero solo fue un chispazo porque hasta el momento no han demostrado de que están hechos para algo más. Las dos únicas victorias que tenían antes del juego contra los 49ers fueron contra equipos muy pobres en rendimiento y con muchos problemas, como los Delfines y los Tejanos. Los Potros están probando suerte con Carson Wentz, pero en general están sufriendo para conseguir los resultados. Los Titanes por su parte han mostrado capacidad de resolución en los momentos decisivos. Antes del juego contra los Jefes de Kansas City, venían de pegarle a los Bills de Buffalo, equipo que venía como favorito para ese duelo. Además, los Titanes ya le pegaron a los Potros en la semana 3. Por su consistencia, creo que el juego se lo llevan los Titanes. Titanes 34, Potros 22, ganan Titanes. En el duelo entre los Bucaneros de Tampa contra los Santos de Nueva Orleans, este juego suena interesante, ya que los dos equipos siempre le han apostado todo a su ofensiva. El equipo de Tampa viene imparable, con una marca de 6 ganados y un solo perdido. El último de sus triunfos fue contra los Osos de Chicago, por un marcador apabullante por 34-3. Tienen un equipo balanceado. Los jugadores suplentes hasta el momento están teniendo un desempeño aceptable. Y la verdad, Tom Brady no necesita más que eso para aplicar toda su experiencia en el terreno de juego. Al parecer, lo único que puede detener a los Bucaneros es una lesión a Tom Brady o sus propios errores. Por su parte, los Santos vienen de pegarle nada menos que a los Halcones Marinos de Seattle. Claro, aunque sin Russell Wilson. Vienen con una marca de 4 ganados y 2 derrotas. Es un equipo muy explosivo en la ofensiva, aunque aún no están de regreso por lesión algunos receptores estelares. Aún así, creo que tienen las armas para poder competir contra Tom Brady y compañía. Sin embargo, amigos, mi pronóstico es Bucaneros de Tampa 35, Santos de Nueva Orleans 25. Gana Bucaneros. Le paso los micrófonos a mi compañero John para continuar con los pronósticos de esta semana. Bueno, a continuación, yo analizaré el encuentro entre los Browns contra los Steelers. En la semana pasada, el equipo de Cleveland Browns le ganó en un partido cerrado al equipo de Broncos 17-14. En un encuentro en donde la verdad, la mayor parte del tiempo, el equipo de Browns fue superior sobre Broncos. Como ya lo habíamos mencionado antes, Case Keenum acumuló 199 yardas y un touchdown. No lo hizo mal. No cometió ningún error, salvo de algunos pases incompletos, pero no pasó a mayores. Entonces, Browns viene de ganar. El equipo de Pittsburgh, la semana anterior, descansaron. No hubo actividad para ellos. En la semana 6 ellos enfrentaron a Seahawks y ganaron por 3 puntos. Roethlisberger acumuló más de 200 yardas y un touchdown. En ese encuentro cerradísimo que al final lo decidió
un fumble por el quarterback de Seahawks, Geno Smith. Entonces, en este encuentro entre los Cleveland Browns contra los Pittsburgh Steelers, llega un poco superior el equipo de Pittsburgh Steelers. ¿Y por qué? Es que el quarterback de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, se supone que está en recuperación, ya que sufrió de una fractura en su hombro izquierdo. Y lo último que dijo fue: si no puedo estar al 100%, estaré fuera. Entonces, no se sabe si podrá estar en este partido. Es muy probable que el equipo de Browns no quiera arriesgar a este gran quarterback. Entonces, pues es obvio que Roethlisberger va a aprovechar a tope esta situación. Roethlisberger tendrá que ser eficaz. Más que nada tendrá que estar fino en este encuentro porque es divisional. A pesar de que estará Case Keenum, la defensiva de Browns, yo pienso que ya habrán estudiado a la ofensiva de Ben Roethlisberger. El equipo de Steelers está como último lugar en su división. Va 3-3, 3 ganados, 3 perdidos. Browns va encimita de ellos, 4-3. Steelers tiene que sacar este encuentro porque checando su calendario le quedan partidos muy pesados. Va a enfrentarse a Chargers, a Ravens 2 veces, a Titanes, a Chiefs, que no va muy bien que digamos, pero siento que se van a reponer, y 2 veces a Browns. Steelers lo tiene muy difícil. Ahora, al equipo de Browns le quedan partidos un poco más complicados porque se van a enfrentar a Bengals, a Patriots, a Ravens 2 veces, a Packers, a Raiders. Ellos lo tienen demasiado complicado, más que Pittsburgh. En este encuentro le voy a dar el gane al equipo de Pittsburgh por un touchdown. Si no está Baker Mayfield. Pero si está, yo pienso que ganará Browns por 3 puntos. Muy bien. A continuación me pasará el encuentro entre los Patriots contra los Chargers. El equipo de Chargers viene de descansar la semana pasada, pero una semana anterior le dieron una paliza. ¿Y quién más? Baltimore Ravens les pasó encima 34-6. Ahora sí que Justin Herbert nos decepcionó a todos y más a su afición. Acumuló 195 yardas, un touchdown, una intercepción, pero fuera de eso no pudo hacer nada. No pudo rebasar los 10 puntos. Los pararon en seco. Ahora sí que Baltimore Ravens frenaron un ataque explosivo que venía teniendo el equipo de Chargers. Del lado de los Patriots vienen de aplastar la semana pasada 54-13 al equipo de Jets. Por Dios, esto es una masacre. Mac Jones acumuló 307 yardas, 2 touchdowns. Mac Jones ya al final del encuentro dijo: esto ya está decidido. Entró Brian Hoyer, acumuló 79 yardas nada más. Pero fuera de eso, Patriots fue dominante todo el encuentro. Zach Wilson salió lesionado. Tuvo que traer en ese encuentro Mike White. Bueno, Patriots viene de ganar, Chargers viene de perder. ¿Quién llega más fuerte a este encuentro? Obviamente el equipo de Patriots viene motivadísimo. Los Chargers vienen un poquito tocados por eso que les hizo Baltimore. Las debilidades de Chargers prácticamente fueron su defensiva. Jamás pudieron detener el ataque de Lamar Jackson. La fortaleza podría decirse que es Justin Herbert, pero si lo estudian bien, va a volver a pasar lo mismo que les hizo Ravens. Tienen que mejorar mucho para este encuentro, ya que los Patriots llegan muy motivados y llegan más que nada con una gran ofensiva, en donde yo pienso que este quarterback Mac Jones es un novato que está dando tintes de ser un gran quarterback a futuro. ¿Por qué? Por las decisiones que toma, por las jugadas. Muy bien, para este encuentro yo entonces pienso que lo va a ganar el equipo de los Patriots fácilmente 30-20. Sí, así pienso que sería este marcador, pero eso ya lo veremos, ya que Chargers puede modificar ahí algunos ajustes y probablemente le dé lucha. Bueno, estos han sido mis análisis. A continuación, le cedo los micrófonos a mi compañero Trevor. Bueno, a mí en este caso me tocó hablar de los partidos que tienen un amplio favorito aparentemente, así que vamos a verlos. En el partido de los Falcons enfrentando a los Panthers, creo que los Falcons tienen más equipo y más plantel como para derrotar a unos Panthers que vienen de perder contra Nueva York de una manera desastrosa. Solamente 3 puntos pudieron anotarle a los Gigantes. A pesar de que es divisional, creo que ganará el equipo de Falcons 34-13. En el partido de Buffalo contra Dolphins, creo que Buffalo viene bastante superior al equipo de los Dolphins. Esto sinceramente puede ser una paliza incluso. Para los Dolphins creo que este no es su año. Para los Bills hay muchas esperanzas. Vienen descansados y yo creo que pueden ganar este partido. 35-21. En el partido de los Bengals contra los Jets,
Obviamente viene mejor el equipo de Bengals, que le ganó por una paliza a Lamar Jackson. En cambio los Jets siguen siendo los mismos Jets desastrosos. Perdieron por una paliza enorme. Creo que no va a estar el quarterback Zach Wilson, que tiene una lesión. Este partido lo ganan sin duda los Bengals. En el partido de los Eagles contra los Lions, me parece que va a ser un poquito equilibrado. Pero obviamente Filadelfia no está jugando bien. Los Lions le compitieron muchísimo a Rams. Me sorprendió bastante eso. Por esa razón yo creo que lo van a ganar los Lions 35-18. En el partido de los Rams contra los Texans, creo que van a ganar los Rams, porque los Tejanos no están jugando bien y parece ser que no van a jugar bien esta temporada. Los Rams por su parte son un equipo que aspira a playoffs y están jugando bastante bien. Sufrieron para ganarle a Lions, pero finalmente lo hicieron. Ganan los Rams 38-13. En el partido de los 49ers enfrentando a los Osos de Chicago, creo que Jimmy Garoppolo va a lograr ganar este partido. Honestamente veo más plantel en 49ers que en Osos. Por tanto, los Osos no van a poder. Ganan los 49ers 27-14. En el partido de los Seahawks enfrentando a Jaguares, a pesar de que no esté Russell Wilson, creo que los Seahawks van a lograrle ganar a los Jaguares, que vienen de descansar, pero tampoco están jugando bien. Ganan los Seahawks 25-17. En el partido de los Gigantes enfrentando a los Chiefs, creo que este partido podría ser una sorpresota, porque los Chiefs no están jugando bien. Ya su ofensiva parece ser que tampoco está respondiendo. Su defensiva es un desastre. Ahora, los Gigantes humillaron a los señores de Carolina. Solamente 3 puntos pudieron anotar los Panthers a los Gigantes. Gigantes está mejorando y creo que se va a llevar este partido 27-23. En el partido del Football Team enfrentando a los Broncos, creo que sin ningún problema van a ganar los del Football Team. Heinicke cometió errores y por eso no le pudieron ganar, o al menos competirle a Rodgers. Sin embargo, los Broncos no se ve por dónde puedan hacer algo magnífico esta temporada. Jugaron contra los Browns la semana pasada, que prácticamente venía sin sus estrellas, y a pesar de eso perdieron. No hubo respuesta. Por eso Washington creo que viene un poquito más completo y le va a terminar dando otra derrota a los Broncos. 24-13. Así van a ganar los del Football Team. Por último, el equipo de los Cowboys enfrentando a los Vikings. Aquí creo que los Vaqueros tienen más fuerza, ofensivamente hablando y defensivamente. Creo que Dak Prescott está jugando bastante bien. Su corredor Elliott también está jugando bien. En su defensiva es donde queda de ver. Creo que si los Vaqueros no roban balones, se les complica el juego. O al menos eso he notado. Sin embargo, se enfrentan a los Vikingos, que con Kirk Cousins no van a ninguna parte. Podrán dar juegos espectaculares, pero poco a poco se acabarán desinflando. Por tanto, yo creo que este partido lo ganará Vaqueros por una diferencia de 7 puntos. 27-20. Pues esos son nuestros pronósticos y análisis de la semana 8 de la NFL. Esperemos que les haya gustado. Ya vamos a mitad de temporada casi, vamos en la 8 y lo mejor nos espera. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Adiós.